¿Y si la mejor historia del universo de Juego de Tronos no tuviera dragones, ni intrigas, ni traiciones constantes? ¿Y si fuera simplemente la historia de un hombre que quiere ser caballero y de un niño que quiere ser su escudero? El Caballero de los Siete Reinos es la serie más pequeña de la franquicia, pero puede que la más honesta. Después de la épica desbordada de Juego de Tronos y el tono tan solemne y dinástico de La Casa del Dragón, la nueva ficción del universo ha hecho algo aún más arriesgado: reducir la escala. Aquí no se trata de conquistar el poder, sino hacerse un hueco en la vida. Y esto cambia totalmente el juego. Yo soy Miguel Romero, esto es Cultura Seriéfila y hoy vamos a hablar del Caballero de los Siete Reinos, el último gran fenómeno del universo Juego de Tronos de HBO, que nos ha sorprendido absolutamente a todos. Así que sin perder más tiempo, vamos a empezar el vídeo. La serie nos sitúa en una época de paz. La guerra sucesoria acabó y estamos en medio de los acontecimientos entre los que ocurrió en la Casa del Dragón y lo que ocurrirá en Juego de Tronos. En ese contexto, ya sin dragones, en época de paz y sin guerras sucesorias, nos encontramos a nuestro héroe Dunk, que es un caballero errante que acaba de perder a su maestro y quiere forjarse una carrera como tal. Para ello se dirige a un torneo en el que probarse y conseguir captar la atención de algunos de los nobles que quieran contratarle. En mitad del camino se va a encontrar con Egg, que es un niño que quiere ser su escudero a toda costa, a pesar de su resistencia. Acaba siguiéndolo hasta ese torneo y Dunk pues tiene que darse por vencido y aceptar su ayuda, porque es obvio que necesita uno. Así que tenemos a un caballero sin linaje y a un niño que oculta quién es realmente. Juntos van a recorrer un mundo que todavía cree en el honor, aunque no lo practica. A pesar de esa ruptura de tono con respecto a las series madres, el Caballero de los Siete Reinos sigue siendo totalmente reconocible dentro de su universo. Los personajes tienen mala leche, las personas que ejercen el poder siguen siendo viles, siguen siendo ruines, siguen aprovechándose de todas las circunstancias para oprimir más al de abajo. Los Targaryen son como son los Targaryen, los Baratheon también son como son los Baratheon, y todo el universo es bastante reconocible, lo cual, a pesar del cambio de tono, no implica que la serie no tenga ese tono serio y ese tono un poquito más de batalla que solía tener la serie original. El gran tema de la serie es el honor, pero no un honor como una verdad moral, sino como una especie de construcción social. En Poniente el honor es un símbolo, un discurso, una pose, llamémoslo así. Pero Dunk cree en él de forma literal. Es como su brújula moral con la que ha crecido. Pero cuando entra en contacto con príncipes y caballeros de alta alcurnia, se da cuenta de una cosa: el honor funciona diferente según el apellido. Hay honores de primera categoría y hay honores de segunda, y él pertenece a los de segunda. Pero lo realmente interesante no es cómo Dunk concibe el honor, sino quién está aprendiendo a observar todo esto en silencio. Aquí es donde entra Egg, porque la serie contrapone dos conceptos muy interesantes, como es la identidad y la legitimidad. Dunk no tiene sangre noble, pero desea ser caballero porque es la única estructura moral que conoce. Egg, por el contrario, tiene la legitimidad dinástica, pero no se identifica con los valores ni con la forma de ejercer el poder de su familia. Digamos como que uno quiere pertenecer y el otro quiere entender. En el fondo, la serie nos hace una gran pregunta: ¿el poder debe heredarse o debe merecerse? Ese aprendizaje, que es ver el poder desde abajo, sufrir sus consecuencias, observar sus contradicciones, son las que algún día forjarán a alguien que puede llegar a gobernar. No es solo una historia de aventuras, sino también de cómo se forja un líder o un rey o un príncipe. Y todo eso funciona no solo por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta. Mientras las otras series eran profundamente corales, aquí la cosa cambia y se centra únicamente en el dúo protagonista. Abandonamos toda esa geopolítica para centrarnos en un viaje entre dos amigos, entre un caballero y su escudero, lo que podíamos definir como una especie de buddy movie por Poniente. Aquí las guerras masivas han dejado hueco al torneo, que es algo
un evento, una celebración más propia de tiempos de paz que de tiempos de guerra. Lógicamente, estas familias jamás podrían haberse reunido en tiempos de guerra a celebrar un torneo de estas características, a pesar de que incluso en ese torneo pues, se dan de hostias. Pasamos de hablar de geopolítica a la micropolítica, a esos ciudadanos anónimos, a esas gentes pobres que viven en el lecho de pulgas y de su supervivencia diaria y de cómo consiguen salir adelante, donde su objetivo realmente es llevarse a la boca algo al final del día. Es un cambio de estrategia de la serie que va desde lo global de las otras dos a lo particular, a lo local de esta historia tan pequeñita. Es un cambio radical de escala, pero no está exenta de ambición temática. Sin dragones por el cielo, la serie apuesta por algo más terrenal. La serie se vuelve más física. Vemos cómo el tamaño importa, sobre todo en el tema de Dunk y de Egg, ¿no? Que es muy grande uno y muy pequeñito el otro. Los escenarios naturales ganan peso. Irlanda está preciosa. No hace falta que tampoco haya 17 localizaciones diferentes. Simplemente aquí solo hay una o una gran localización con varios puntos definidos, pero no hace falta eso de las 17 localizaciones a lo largo de toda Europa para contarnos una historia. Aquí se tiende a empequeñecerlo todo un poco. No hace falta haber visto el Juego de Tronos o La Casa del Dragón para disfrutar de esta serie, pero sí es verdad que la heráldica, los trajes, el vestuario, cuenta una historia bastante profunda, ¿no? Vemos todas las referencias que ya conocemos de las otras dos series en el vestuario, en las armaduras, en los escudos que vemos en la ropa e incluso los colores que utilizan para vestir. Puede dar la impresión de que la ausencia de dragones nos convierte esta serie en El Caballero de los Siete Reinos en una serie austera, pero para nada lo es. La producción sigue siendo igual de buena, sigue siendo espectacular. Es verdad que no hay tantas batallas como en Juego de Tronos o La Casa del Dragón, pero las hay. En el capítulo 3, creo que era, salía muy bien representado lo que son las justas en los torneos, con mucha emoción y muy bien rodado también. Y en el capítulo 5 vemos una auténtica batalla campal, muy bien rodada, con muchísima espectacularidad y con un plano absolutamente alucinante que cuando lo veáis, si no lo habéis visto aún, ya sabéis a cuál me refiero. No es una serie austera, como ya he dicho, es una serie contenida y hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Narrativamente la serie se acerca más a las novelas de caballería que al thriller político. Lo primero que sorprende al enfrentarte al Caballero de los Siete Reinos es que choca bastante el tono cómico que parece tener en un principio. Luego es verdad que todo se estabiliza e incluso la serie se vuelve más dramática, más épica y más contenida en ese sentido, aunque los puntos de humor nunca llega a abandonarlos del todo. La estructura es lineal. Sus series madres tampoco es que estuvieran cargadas de flashback, tenían alguno por aquí o alguno por allí, pero es verdad que aquí se reduce todo al mismo escenario y no a varias localizaciones, lo cual fragmentaba más la narrativa. En esta ocasión tenemos la historia de Dunk y Egg en un castillo en el que se va a celebrar un torneo y las vicisitudes que tiene que pasar Dunk para convertirse en caballero y poder participar en el torneo. Es una especie de un personaje, un héroe, pasando varias etapas para llegar a conseguir su objetivo. Eso la hace más accesible, pero también depende menos del shock de los giros de guión. Y aquí está el riesgo. En un universo acostumbrado a la traición permanente, ¿puede una historia más pequeña y más íntima tener el mismo éxito? Mi respuesta es sí, porque el Caballero de los Siete Reinos demuestra que Poniente no necesita ser más grande para ser más profundo. Como he dicho en otros vídeos, no hay que tener miedo a cambiar el tono de las diferentes series de una franquicia, porque te puede llevar sorpresas como nos la llevamos con Andor o como con esta, El Caballero de los Siete Reinos. No hay miedo a crear un tono un poquito más cómico, más liviano, pero a su vez crear una serie que tiene mucha química entre los protagonistas, que tiene humor y que además tiene corazón. Y otra cosa que falta mucho en las series del universo de George R.R. Martin, que es la humanidad. Esta no es una historia sobre conquistar el poder, es una historia sobre entenderlo antes de ejercerlo. Y quizá eso era lo que esta franquicia necesitaba. ¿Necesitaba esta saga volver a lo íntimo para sobrevivir, para resurgir? Te leo en comentarios. Bueno, pues ya hemos llegado al final del vídeo y como siempre te pido que le des al like,
que te suscribas al canal y que comentes, por favor, lo que te ha parecido El Caballero de los Siete Reinos. Y déjame recordarte, como siempre, que tenemos un podcast que se llama Cultura Seriéfila, igual que este canal, en el que los días 5 y 20 publicamos un podcast sobre los estrenos de cada quincena y de vez en cuando, normalmente cada 2 semanas o cada 3, lanzamos otro podcast presentado por mi compañero Alberto, en el que hablamos de varias cosas relacionadas con el mundo de las series, no tan ceñida a estrenos. Por ejemplo, te invito a que escuches nuestro próximo programa, que es sobre adaptaciones seriéfilas de cómics. ¡Hasta el próximo vídeo!